Empezamos. Vale, pues nada, bienvenidos a esta sesión. Por lo que hemos visto en este congreso, sois unos afortunados los que podéis intervenir porque tenéis derecho a 9 minutos, o sea que aquí, vamos, parece que es oro. Yo voy a ser rapidísima para no perder el tiempo en absoluto. Como veis, la mayoría de las presentaciones van a ser presenciales. Aquí estáis los 6 y van a ser 2 online. Hemos decidido que todos tenéis los mismos minutos y que vamos a dejar el debate para el final. De tal manera que, bueno, como los temas van a ser bastante variados, pues hemos intentado agruparlo un poco con un cierto sentido, dedicándonos un poco a la gestión documental así más genérica como base para la transparencia y terminando un poco más centrados en lo que es el derecho de acceso en sí. Pues entonces apuntaros las preguntas que vayáis teniendo porque va a ser relativamente variada la temática. Yo aprovecho para deciros que como representante de SEP estamos muy contentos de estar aquí y de moderar y coordinar este grupo que llevamos participando en este congreso desde el principio, durante ya 8 sesiones, 8 ediciones, que se dice pronto, y es verdad que formamos parte de la coalición Proacceso desde sus orígenes, nos estamos muy ligados a la transparencia como asociación, con lo cual es un placer estar aquí con todos vosotros. Y sinceramente, como os hemos mandado el listado de orden, os vamos avisando y al que le toque al siguiente sube aquí arriba. Las presentaciones las tiene controladas aquí Ricardo, con lo cual yo sin más os doy la palabra a Julián. Nos vemos. Hola, buenas tardes. Sí, bueno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. La verdad que para mí es un placer estar aquí con amigos, conocidos, con gente del mundo de la gestión documental, de la que salí hace unos años, porque me encanta siempre estar en contacto. Y como decía Elisa, que ellos llevan también desde el principio de los congresos de transparencia dentro, ¿no? Organizando, ayudando a organizar, pues también he tenido la suerte de estar participando en los congresos de transparencia y presenté una propuesta en su momento, ya en el primer congreso, en el año 2016, en la Complutense, una propuesta de, con lo que llamamos en su momento, armonización entre gestión documental y archivo, el mapa de contenidos, los mapas de contenido. Muchas gracias. Y ahí un poco era una idea, ¿no? Era una propuesta, una idea que ahora mismo lo que vamos a presentar hoy es un proyecto ya en marcha. No está acabado todavía, pero estamos avanzados y la verdad que para mí es un verdadero placer poder, después de 7 años, decir que estamos en ello. No hemos acabado, pero bueno, lo que era hace 7 años una idea, pues está empezando a convertir en realidad, ¿no? Con la ayuda de mucha gente. Esto fue un impulso entre todos y estamos colaborando muchísima gente, ¿no? Pero tengo la suerte aquí de venir a presentar. Esto es, bueno, rápidamente lo que hablaré. Si me pasa, me corta, que yo cuando empiezo a hablar y estoy contento y a gusto me puedo hablar mucho tiempo. Y bueno, yo vengo del mundo de la transparencia. Estoy en Gobernanza Pública, Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y somos responsables del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Administración General del Estado. ¿Qué tiene que ver la transparencia o la ley de transparencia con la gestión documental, que es este grupo de trabajo, ¿no? Bueno, pues enganchamos por ese concepto de mapa de contenidos, ¿no? La ley de transparencia, el mapa de contenidos, y luego el proyecto, y bueno, con esta diapositiva se resumiría todo, tiene 2 grandes apartados, 2 grandes aspectos. La parte del cuadro de clasificación de funciones, nosotros estamos en la Administración General del Estado, es ACE todo lo que vaya a contar, trabajamos en ese ámbito y no, en principio, es un proyecto interno de la ACE, no es extrapolable a otras administraciones públicas. Entonces, por un lado, el cuadro de clasificación de funciones y, por otro lado, el sistema de información administrativa en sí. Algunos conocéis y luego comento un poquito más. Pues la ley de transparencia, ya lo sabéis todos, estamos en el marco de un congreso de transparencia, bueno, tiene 2 grandes patas, ¿no? 2 grandes bloques, la publicidad activa y el derecho de acceso. Pero estamos aquí en esta charla, o estoy aquí en esta charla por otra cuestión, ¿no? Desarrollando otra idea. Y es un concepto que viene estableciendo el artículo 21 de la ley de transparencia, que es el que se trata de las unidades de información, y dice que la Administración General del Estado se crearán unas unidades especializadas en materia de transparencia, una serie de funciones, e incluye allí un poco por sorpresa a todos, que dice están obligadas a mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obran en poder del órgano. Y se queda ahí, no dicen nada más, el mapa de contenidos. Pues al principio, cuando entra en vigor la ley de transparencia, a finales del año 14, en la ACE, pues nos dedicamos básicamente al derecho de acceso y la publicidad activa, nos centramos en eso, pero esto que seguía quedando ahí es obligación del mapa de contenidos. Y de vez en cuando, no existe la Oficina de Transparencia de Acceso a la Información, la antigua UTAI, pues algún compañero, oye, vamos a ver qué es esto, el mapa de contenido, porque esto hay que darle alguna respuesta, ¿no? Y en una de esas
charla, ¿no? ¿Qué es esto del mapa de contenidos? Y una de estas charlas, Pepe José Carrero, un compañero de la oficina, viene un día y me dice, Julián, se me ha ocurrido que puede ser esto el mapa de contenidos, ¿no? Esto es tal cual, esto es de una página que le imprimió de su ordenador. Y me dice, ¿qué te parece? Ahí pone departamento, ministerio, órgano 1, competencia A, B, órgano 2, competencia A, competencia B, y luego contenido, documento, contenido, documento, contenido, documento. Bueno, y esto me suena de algo, ¿no? Esta organización, organismos, funciones y expedientes, procedimientos, contenidos, documentos. Nosotros en Transparencia hablamos de información pública, contenido, documento. Salimos un poco del contexto de documento público tradicional o de archivo, ¿no? Del mundo de archivo, pero bueno, lo podemos poner casi en paralelo, ¿no? Me da un poco igual información pública que documento público, expedientes, procedimientos. Entonces, claro, cuando yo veo esto, me digo, bueno, pues has dado el clavo, esto es un cuadro de clasificación de toda la vida de los archivos, no estamos inventando nada. Pues vamos a partir de ahí, no vamos a inventarnos nada, vamos a empezar a trabajar con lo que ya tenemos, ¿no? Y lo que copio ahí es la definición que se dio en el borrador del reglamento de la Ley de Transparencia, que nunca ha visto la luz, nunca llegó a ver la luz, pero había un artículo, un par de ellos, dedicados al mapa de contenido. Y se definía como el instrumento que permite identificar contenidos o documentos, información pública, elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones por los centros directivos y organismos de la AFE. Como decía, cuadro de clasificación de toda la vida, organismo productor, una función y procedimiento, ¿no? Y nosotros nos toca también, como responsables del portal de transparencia, publicar este mapa de contenidos en el portal de transparencia, porque eso al final tiene un resultado tangible, que es ver ese mapa de contenidos publicado en el portal de transparencia. Como decía, traducido aquella nota que hizo Pepe Carrero en su momento, bueno, pues visto un poquito más desde el punto de vista de la gestión documental, pues tenemos las unidades administrativas, organismos productores de toda la vida en los archivos. Tenemos la suerte de tener el DIR3, ese directorio común, ¿no? de organismos, unidades clasificados, codificados incluso, con lo cual la parte del organismo productor lo tenemos cubierto. Luego tenemos la parte de las funciones, las grandes funciones, digamos, y luego división de funciones. Entonces hay un par de niveles, podría haber más, el cuadro de clasificación funcional, y luego los procedimientos, ¿no? Procedimiento 1, 2, 3, información pública, llamadlo como queráis. Y ahí tenemos también otra herramienta informática que es el SIA, el Sistema de Información Administrativa. Por lo tanto, ahí están las dos grandes patas del proyecto, el cuadro de clasificación funcional y el SIA. El proyecto, pues nos lanzamos a ello. ¿Y cuándo nos hemos podido lanzar? Pues nos hemos podido lanzar en el marco del cuarto Plan de Gobierno Abierto de España, año 2020-2024, que incluye como uno de los compromisos de España esa publicación en el portal de transparencia del mapa de contenido. Tenemos, digamos, una obligación, aparte de estar en la ley, ya tenemos un marco concreto y temporalizado que es hasta 2024. Los actores, quienes estamos trabajando en ello, muchos actores, decía antes, esto es gracias a mucha gente. Soy gobernanza pública, un poco como responsable del portal de transparencia, de las políticas de transparencia, que es lo que nos obliga a la ley de transparencia, a tener ese mapa de contenidos. Colaboración estrecha con la Secretaría General de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deportes, que es responsable de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, que es el responsable último del cuadro de clasificación en la Administración General del Estado. Trabajamos con los ministerios, con las unidades, archivos, las inspecciones de servicios, responsables del SIA, casi todos ellos. Estamos trabajando con ellos, llevamos ya muchas reuniones, creo que vamos 16 o 17 ministerios ya reunidos a lo largo de este último año. Nos quedan 4 o 5 nada más. Y la Secretaría General de Administración Digital las agarra al final como responsable tecnológico, porque esto al final también va a tener que publicarse en el portal y haber un sustento tecnológico detrás. Las tareas, como digo, son básicamente dos. El cuadro de clasificación de funciones específicas, ahora comento por qué. No lo haremos nosotros elevaremos una propuesta a la Comisión Calificadora, que es la que tiene la responsabilidad. Quien puede aprobar o no, nuestra responsabilidad llega hasta presentar un borrador. Luego, si se aprueba o no, la discusión que haya es otro nivel. Lo que pasa es que yendo de la mano de la Comisión Superior Calificadora, pues entendemos que va a ser más fácil, ¿no? Y luego optimizar el SIA. Plazo de ejecución, primer trimestre de 2024. Empezamos el año pasado con un proyecto. Tenemos la suerte de tener una pequeña partida de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y con eso empezamos a trabajar, ¿no? El cuadro de clasificación de funciones, el de funciones comunes, ya está aprobado desde el año 2017 por la Comisión Calificadora. Estamos trabajando en el cuadro de funciones específicas, ¿no?
partir de un borrador de funciones específicas de primer nivel basado en las categorías RIS de reutilización de información del sector público. Bueno, tenemos una metodología con la empresa que es lo que estamos trabajando. Y luego está la segunda parte de mejora del SIA, que es esa relación de procedimientos clasificada y estructurada. El SIA es un poco el núcleo de prácticamente toda la administración electrónica, incluido Archive, el sistema Archive, que será el sistema de archivo electrónico de la administración. Y bueno, en el SIA lo que se puso, lo que se incluyó fue una pestaña específica de gestión documental y archivo, la que llamamos pestaña 7, donde se incluyen las funciones, plazos de prescripción, valores primarios y secundarios, incluso el acceso a la información. Y al final todo esto se concreta y aquí acabo, como decía, es un producto que se verá en el portal de transparencia. Eso es la idea, lo que es visualmente será totalmente diferente, pero la idea final será esta. Poder mostrar toda la información que genera la administración, toda, poder mostrar dónde está, no vas a pinchar ahí y vas a ver el expediente, en algún caso quizás sí, si está publicado en algún sitio, si no, te dará la opción de pedirlo por derecho de acceso, pero poder visualizar y saber qué se genera, tanto por organismos como por funciones clasificadas. Entonces, tendremos un producto final, pues si no pasa nada, el año que viene estará bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Creo que es un buen ejemplo de lo bien que nos viene a la profesión, sino a la administración y por tanto nos viene hacia la transparencia, que hay archiveros en otros puestos que son específicamente de archivos y que, claro, lleven nuestra visión y no va a ser el único caso que veamos. A continuación va a intervenir Rosario López Pérez, que es un representante de Acreditra, que es una de estas asociaciones que también forma parte de la coalición Proacceso, igual que el y con los que llevamos colaborando ya muchos años. Vale. Bueno, buenas tardes. Yo casi ni me presento porque no quiero consumir demasiado tiempo, los 9 minutos que tengo. Entonces voy a pasar directamente al contenido de mi ponencia, que es la valoración documental afianzando la transparencia. Nos vamos a poner en lo que es el modo valoración, del proceso de valoración. Y en primer lugar quería definir un poco el proceso, tal y como viene el diccionario de terminología archivística, que es una fase del tratamiento para analizar y determinar los valores primarios, como todos sabemos. Estamos en lo que es el proceso de valoración. También la guía de aplicación de clasificación de la política de gestión de documentos electrónicos nos da una definición de lo que es el proceso de la valoración. Determinar los plazos de conservación y transferencia de los documentos. Una vez definido este proceso, lo que estamos asistiendo en los últimos años es un cambio de percepción en lo que es todo el proceso de identificación y valoración. ¿Y por qué estamos asistiendo a este cambio de percepción? Porque estamos pasando de una actividad tradicional que se generaba en lo que es la fase de archivo, central el archivo intermedio, y ahora lo que denominamos valoración desde el inicio, desde el diseño, es que la contemplamos como una actividad previa a la captura de los documentos en el SGD, en el Sistema de Gestión de Documentos. Con lo cual necesitamos estos estudios de proceso, no solamente para la fase de archivo, sino cuando un documento entra y se captura en el Sistema de Gestión Documental. Entonces, hablamos de identificación y valoración desde el diseño y pieza clave del Sistema de Gestión de Documentos. Este es el cambio de percepción. ¿Y cuáles son las causas del cambio que iniciamos para considerar la valoración desde el diseño? Yo he seleccionado unas normas ISO sobre gestión de documentos, el marco normativo de transparencia y la protección de datos y los nuevos actores del proceso. Paso a mirar cuáles son estas normas. Yo he seleccionado 2. La primera es la ISO 15469, Información y Documentación, y la segunda es la TR 21946, Información y Documentación, Identificación y Valoración. En la primera norma ISO, que es la 15489, que conoceréis todos, este cambio se incluye dentro de la nueva definición de documento. Ya pasamos a considerar el documento como récord, como activo de información, y especifica el concepto de identificación y valoración como appraisal, que es el proceso de evaluar las actividades de la organización. Ya nos habla de este tipo de proceso de identificación y valoración. Luego, dedica también esta norma un capítulo completo a la identificación y la valoración, y lo que nos hace es reforzar el valor de este proceso, ampliando la perspectiva del proceso de valoración, que es lo que nosotros consideramos que es
no solamente en la fase de archivo, sino lo que os decía antes, desde que se captura un documento en el sistema de gestión. La identificación y la valoración desde esta perspectiva sería previa a la captura. También esta norma amplía el concepto de documentos fidedignos, que esto es muy interesante, porque dedica también un capítulo completo a los metadatos. Los documentos están compuestos de firma, contenido, pero también metadatos. Por lo tanto, los metadatos también van a ser objeto de la valoración. Y reutilización de la información dentro de una nueva perspectiva de la información de documentos para unir los portales de datos abiertos con lo que son los portales de transparencia. Luego también en esta norma hay una separación entre instrumentos y procesos y definición de los instrumentos de gestión documental y transparencia antes de la captura, con lo cual tendríamos que tener instrumentos como cuadro de clasificación, porque hay los dígitos de clasificación son metadatos obligatorios en el ENIC, el esquema de metadatos, las tablas de acceso y los calendarios de conservación. También me parece muy interesante de esta norma la gestión de riesgo. Desde el diseño tenemos que tener un mapa de riesgo del diseño y la conservación de metadatos. Dentro de la otra norma que he seleccionado, la 21.46, nos habla de identificación de agentes, que también es bastante interesante para asignar responsabilidades que luego también se contemplan en la política de gestión de documentos electrónicos y cuáles son los agentes involucrados en los procesos. Interesados internos, los externos y las herramientas tecnológicas. También esta norma, la TR 21946, nos habla de valoración como una actividad recurrente de ciclo continuo, con lo cual habría que revisar para la implementación de la administración electrónica todos los estudios de valoración que se han establecido para saber a la hora de implementar qué tipo de revisión tenemos que hacer, también de acuerdo con la ley de transparencia. Y vincular la gestión documental con la seguridad, la simplificación y la racionalización de los procesos. También nos habla de identificación y tratamiento de riesgos, como la anterior norma, y la identificación de áreas críticas de negocio, que esto nos va a reforzar también el proceso de valoración. En cuanto a la documentación del proceso de valoración, lo que necesitamos, cuando nosotros consultamos los dictámenes de las comisiones calificadoras y vamos a los estudios de identificación y valoración, no necesitamos ir solamente al dictamen, sino que nos gustaría tener toda la documentación del proceso. ¿Por qué? Para saber qué criterios han utilizado en la valoración de estos dictámenes, de estas series documentales, para establecer también una coherencia en la valoración y un ejercicio de transparencia de la actuación pública. Las causas del cambio, también nos decía que es el marco normativo, y en el marco normativo tenemos la Ley 19/2013 que nos habla de obligación de publicidad activa. En esta obligación de publicidad activa sería publicar de manera permanente información pública en los portales de transparencia y lo garantizamos calificando y determinando las publicaciones que vamos a incluir en los portales. Previo tenemos que haber calificado y saber cuál es la clasificación y la valoración, porque así identificamos qué información y qué documentos ya están afectados por la publicidad activa y los disponemos previamente desde la captura sin esperar a la fase de archivo, que es un poco este tipo de concepción de valoración desde el diseño. También la ley de acceso a la información nos habla de los accesos a las series documentales, que serían de acceso libre y limitado, y tenemos el tipo de acceso que es el metadato del esquema de metadatos de gestión de documentos electrónicos, y la garantía del derecho, que así se especifica, analizamos también el tipo de acceso desde la captura, no esperamos a lo que es la fase de archivo. Luego, los valores del derecho de acceso ya sabemos que son libre, parcialmente restringido y restringido, y los códigos de las causas de limitación para facilitar las acciones sobre la serie, que serían los establecidos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013. Aquí están recogidos todos, se está limitado por la seguridad nacional, etc. Luego también tenemos, en cuanto a la revisión de tablas de valoración, lo que os comentaba anteriormente, que las obligaciones de la ley de transparencia con respecto a la publicidad activa y el derecho de acceso introducen una nueva variable en los códigos de los plazos de conservación de las series. Entonces sí que podría ser interesante hacer una revisión de las tablas de valoración que ya están afectadas. En la Ley Orgánica de Protección de Datos también es otro marco normativo, que es una de las causas del cambio para esta valoración desde el diseño.
perdón, que sería condiciones para la publicación de los datos, analizar para cada tipo de datos qué medidas tenemos que aplicar, qué categoría de datos son los especialmente protegidos. Sí, ahora mismo. Los valores también nos habla de los niveles de clasificación de los datos, los valores de carácter personal, bueno, esto también lo conocemos todos. Y luego los aspectos de gestión documental, que los datos personales no deben mantenerse para permitir la identificación de los interesados no desde un tiempo, o sea, no más tiempo del requerido. Los plazos de conservación de los documentos, lo mismo, los tenemos que conocer antes de la creación de los documentos para reforzar la valoración desde el diseño. Y en los formularios de identificación también debemos dar fechas exactas en este tipo de formularios, cuáles son el plazo de conservación de los datos personales desde que estos se recaban. Ya termino con los nuevos actores del proceso de identificación, que el punto de partida que tenemos, que es la identificación y evaluación de las series, no compete solo a los archiveros, a los investigadores, a los historiadores, sino que hay como actores estratégicos. Nosotros sí que vamos a proporcionar una visión holística de la serie documental, pero tenemos otra serie de otros equipos dentro de un equipo, si formamos un equipo multidisciplinar, que serían los responsables de simplificación y rediseño de procesos, los responsables de transparencia, los delegados de protección de datos, los responsables de seguridad de la información, los responsables de datos abiertos, los del software, las asociaciones ciudadanas y grupos de interés. Y luego, por último, me gustaría referenciar la comunidad de prácticas Valora como caso de éxito, que fue creada en febrero de 2021, ha sido impulsada y liderada por la Asociación de Archiveros de Andalucía, integra profesionales de todas las comunidades y lo que sirve, el objetivo principal, es aunar energías en el proceso de la valoración. Concluyo. Reforzamiento del proceso de valoración como una actividad previa desde la captura para afianzar la transparencia en el ejercicio del derecho de acceso y la acción pública. Actividad fundamental para fortalecer los portales de transparencia y el portal de datos abiertos, y es un nuevo desafío para los profesionales porque necesitamos estudios de identificación y valoración para implementar la administración electrónica. Tenemos que incluir más información en estos estudios. Y, repito, revisión de los estudios de evaluación existentes para cumplir con los requisitos de transparencia y protección de datos y adaptarnos a la gestión electrónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Este resumen tan rapidísimo, el nuevo panorama que se nos abre, que se supone que no es nuevo, pero desde luego los archiveros de la Administración General del Estado, ojalá estuviéramos llegando a esto, que todavía parece que nos falta un poco. Y doy la bienvenida a nuestro compañero de la Asociación de Archiveros y Gestores Documentales Catalanes, a Jiménez Martín, que nos va a hablar de un caso bien concreto. Sí. En cual tenemos mucha curiosidad. ¿Ah, sí? ¿Tienes curiosidad? Está bien, mejor sí. Os explico poco. Muchas gracias para aceptar nuestra propuesta. Os voy a explicar un caso práctico que hemos hecho. El título no sé si es el mejor, pero casi resume, como en 7 minutos, te pongo todo el título y así ya terminé de terminar. Durante las elecciones tengo una duda, el cargo sale y la información se queda. Más claro, plazo, ¿no? Poco es eso, esta cara de aquí, este señor, es el archivero o archivera cuando ve que el cargo se va y la documentación también. Es esta cara lo que nos queda, ¿no? Como no queremos esto, y cada vez que en las elecciones pasa, he puesto un poco como una película, ¿no? Érase una vez las elecciones. ¿Qué pasa cuando hay las elecciones? Pues que ya vas tarde. Pero los días antes de las elecciones, ¿qué hacen los cargos públicos? Un poco esto. No tenemos tiempo de hacer nada más, tenemos que ir a inaugurar el último parque público, hacer los convenios con entidades que, como tendrá otro gobierno, ya ahora son muy populares, pero ya no se pueden, ¿no? A hacer nuevas subvenciones, etc. Van intentando contrarreloj a solucionar los temas. Y ante esta situación, cuando llegan las elecciones, 2 días después de las elecciones, porque cuando llegan no pasa nada, cuando no ganan es cuando pasa, ¿no? Y es aquí donde nosotros tenemos que actuar. ¿Qué pasa? Esto. ¿Sí o no? Si reís es porque os pasa. Pasa esto. Puede pasar esto en los despachos, no en el archivo municipal, pero sí que pasa esto en los despachos. Sin saberlo, empiezan a eliminar la documentación o quizás se la llevan en la cartera y se van rápido para casa, ¿no?
Porque ahora no solo tenemos documentos, tenemos una facilidad para llevar la documentación mucho más fácil, que es datos. Pues yo me voy con mi pendrive o con mi correo reenviado a mi correo personal con datos de la administración. Esto pasa y después se va. Esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque como archiveros no nos preguntan, ¿no? ¿Cómo queda la organización cuando pasa esto? No soy tan drástico, probablemente. Pasa algo como así. Queda destrozada. Esto es una visión quizá un poco catastrófica, pero es lo que pasa realmente cuando se van por dentro. El sistema de gestión documental queda así. La documentación no existe, se la han llevado, han destrozado el sistema. Y estos cargos públicos que hacen esto, estoy exagerando un poco, pero no, solo que se lleven una parte de la información pública que tienen acceso y ya no tienen acceso. Por ejemplo, los contactos que han adquirido a lo largo de su trayectoria como cuadro político, ya están destrozando un poco el sistema de gestión documental que tanto hemos trabajado para que se monte. Y para que no pase esto, estamos nosotros, y los archiveros cuentan con nosotros cuando las archiveras o archiveros. No, ¿cómo nos quedamos? Nos podemos quedar así y pasar toda nuestra vida así, esperando que nos digan algo. No oír nada, no ver nada, no entender nada de lo que pasa. Pero no nosotros tenemos que ser activos en este sistema. Y como queremos ser activos, debemos reaccionar, ¿no? ¿Y cómo podemos reaccionar? Pues desde la Asociación de Profesionales de Archivística de Cataluña pensamos cómo podríamos reaccionar ante esta situación. Pues haciendo jaque mate a la corrupción. ¿Y cuándo se puede hacer jaque mate a la corrupción? Antes de que lleguen las elecciones. Porque si no, después ya ves todo el desastre que viene. ¿Cómo? Pues hacer un follow the rules, ¿vale? Seguir las normas. ¿Y cómo podemos seguir las normas? Los archiveros y archiveras, si lo decimos nosotros, quizá no nos hacen caso, pero nuestros aliados mayores ahora mismo son los secretarios y secretarias de las administraciones públicas, porque son, desde el 2018, los responsables máximos de archivo. Pues vamos a involucrarnos en esta situación. ¿Qué proponemos? Hacer una circular de secretaría dirigida al personal político o con cargo político dentro de la administración local. Y eso quiere decir no solo los cargos electos, también los directivos públicos. Dirigida directamente a ellos, porque ellos son los que hacen todo este concepto, ¿no? Los principales provocadores de que el sistema de gestión documental se destruya. Y esto lo podemos hacer así, sin nada más, porque somos archiveros y archiveras y somos los magísteres del sistema de gestión documental de la organización. No, porque lo dice la normativa. Aquí tenemos algunos juristas y lo saben, que hay mucha normativa que nos ampara, que nos ayuda a poder hacer esta circular, como la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que entiende que es un bien que es patrimonio de las administraciones públicas y entre este patrimonio hay bienes y derechos. Los bienes, los documentos son bienes públicos, sí, son bienes públicos. Y si son bienes públicos, ¿cómo son? Son inalterables, inembargables, imprescriptibles. No se pueden salir de la organización. No pueden. Pero también nos lo dicen las leyes de archivo. La catalana, por ejemplo, el artículo 6.2 lo dice claramente que los documentos producidos o recibidos por las personas físicas que ocupen cargos políticos están influenciados, son documentación pública, regidas, por tanto, por la ley de archivos. También la Ley de Patrimonio Histórico Español lo dice claramente que los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus funciones por un organismo o las personas que trabajan en este organismo. En los códigos de conducta, que tantos hay en las administraciones, también indican en el artículo 5.26, un código de conducta estándar, cumplir la normativa en materia de gestión documental. Nos obliga a los cargos públicos a cumplir esta normativa. Y es especialmente importante la protección legal en el momento del cese del cargo. También hubiera podido poner esta diapositiva al principio. Esta. Vale. El cargo se va, la documentación se queda, ¿no? El cese del cargo no puede comportar ninguna sustracción o eliminación de documentación que el cargo electo haya producido a razón de su cargo y funciones durante el periodo que haya ejercido. Artículo de la Ley de Patrimonio Histórico Español 54.1. Para citar alguno, ¿vale? Hay mucha más normativa. La propia Ley de Patrimonio Histórico Español, el artículo 49.2 también incide en este aspecto. La ley de Archivos de Cataluña, para citar una, pero todas las leyes de archivo tienen alguna referencia a esto. Habla también de esta
importancia de la documentación, sobre todo en el momento del cese. Y también afecta esto a los grupos políticos, porque también tenemos los grupos políticos. Los grupos políticos tienen que también una obligación directa legal con los documentos, sobre todo los documentos contables. Por tanto, también hay documentación que tiene que quedarse y tiene que cumplir el sistema de gestión documental, también en los grupos políticos. ¿Qué proponemos, para resumir y no irme de los minutos, desde la asociación? Hacer esta circular con dos objetivos principales: garantizar el control de la integridad y no sustracción ni eliminación de la documentación pública, por esto que he dicho, y a establecer esta sistemática de actuación, pero dirimiendo responsabilidades y actuaciones concretas. Esta circular indica responsabilidades, funciones, y aquí incluimos también las funciones del sistema de gestión documental, sistema de los cargos electos y también la gradación de todos los responsables que tienen que ver en una administración alrededor de la conservación de estos documentos y datos. Esto que proponemos lo hemos publicado. Lo tenemos en nuestra página web en formato editable descargable, en un Word, para que todo el mundo pueda acceder, está en catalán. Pero también en colaboración con el consultor hemos publicado en su página web la versión en castellano. Tenemos las dos versiones. La versión catalana solo incluye la normativa sectorial catalana, pero la versión del consultor ya incluye referencias, posibles referencias a todas las normativas a nivel regional, estatal. Era para tener un modelo. Nuestra intención es que haya un modelo que cuando se vayan los cargos no pueda decir el archivador: oh, no me han dicho nada, ¿no? Tienes un modelo. Actúa antes. No esperes que actúen por ti. ¿Vale? Y ahora he vuelto a hacer lo mismo, apretar aquí, que me has dicho que no. Esto no lo decimos nosotros solo. Sí, es justo. Fantástico. Esto no lo hemos dicho nosotros solos. Nos hemos asesorado con Roger Valverde, que es un jurista que ha coordinado más de una vez de consultor en este aspecto sobre elecciones municipales. Lo ha dicho también Josep Matas, que es otro jurista que ha explicado que tiene muchos artículos de referencia, pero uno de ellos es este que pongo aquí. Y Joan Soler Jiménez, que es un archivero también dedicado, especialista en temas de transparencia, que también en el último consultorio de los ayuntamientos indicaba justamente esta situación. Nada más, un minuto pasado. No tengo nada, es que muchas gracias. Muy sobrios y espartanos, y si queréis en el debate, desde que no se puede hablar muchas cosas, todos conocemos muchos casos y tenemos experiencia. Y ahora ya damos paso a Montserrat Pujol, de la Asociación de Archiveros de las Islas Baleares, que nos va a hablar de, digamos, la otra vertiente. Montserrat, ya te he nombrado presentadora, ya puedes compartir algún archivo si tienes para compartir. Abriendo en el menú, donde hay un cuadrado con una flecha, puedes compartir ya pantalla, aplicación pantalla. Sí, es que pensaba que lo ibas a incluir tú. Si lo puedes... incluyo yo, la tengo que mover yo. Sí, pero será fácil, ya verás que no es muy complicado. Yo iré más o menos resumiendo y me será mucho más cómodo si no te sabe mal. Yo te iré diciendo más, son 14 fichas, digamos, de PowerPoint, y yo iré más o menos diciendo las cosas. Yo, a modo de resumen o de introducción de esta ponencia, lo que quiero decir antes de entrar es que viene a ser esto, mi ponencia, como una especie de paseo histórico por la inspección de archivos. Y en esto nos hemos de fijar en 6 fechas, antes de empezar con la primera, 1953, 1977, 1981, 92, 2006 y 2022. Esas fechas son las que nos marcan la inspección de archivos. Si quieres, ya podemos pasar a la ficha 2 y la ponencia aparte, realmente, si puedes pasar a la siguiente, empieza con el libro de visita de inspección del archivo histórico. Si puedes pasar a la segunda. Ahora no lo veo, pero bueno,
Ahora no te estoy viendo. Bueno, sigo si acaso hablando y ya llegarás a poner las fichas, porque yo ahora no las veo. La segunda ficha, bueno, simplemente es el primer libro de inspección que hay, primer libro de visitas de inspección del Archivo Histórico del Reino de Mallorca, es del 4 de noviembre de 1953. Aquí está diligenciadas y están puestas tres inspecciones de archivos. Una en el 53, otra en el 77 y otra en el 81. Mi comunicación principal sobre esto es decir, después de estas inspecciones, en el 81, cuando se pasó a etapa autonómica, ya no hubo inspecciones. Hubo una serie de tutelas, si se quiere, por los diferentes archivos de las otras islas, pero ya no hubo inspecciones como tal. ¿Vale? La primera inspección, la de 1953, se llevó a cabo porque fue cuando se organizó el Consejo de Inspectores, que fue creado en 1953, y estableció las inspecciones de zona. Había 6 zonas, que era centro-sur, centro-norte, noroeste, noreste y levante. La nuestra era, la de Baleares, en el levante. En el año 53 también fue el momento en que se creó la Escuela de Biblioteconomía y Archiviología, continuadora de la Escuela Superior de Diplomática. También en el año 53, por curiosidad, Joaquín Ruiz Jiménez, reconocido ministro de Educación Nacional, presidía la primera reunión de inspectores de archivos y bibliotecas. ¿Qué eran las funciones de los inspectores? Las funciones de los inspectores, he destacado 7, era visita periódica de los establecimientos, convocatoria de reuniones para instrucciones y estudios de los problemas, remisión de los partes trimestrales de los trabajos realizados por los funcionarios de cada zona de inspección, propuesta de los planes anuales de trabajo, orientación técnica de los funcionarios, propuesta de mejoras y concesión de premios y sanciones y mantenimiento de contacto de las autoridades provinciales con la dirección de archivos para solucionar los problemas que surgieran. Estas funciones se revelan perfectamente en las actas, en el libro de visitas de las inspecciones, que está puesto en las diferentes fichas. ¿Qué pasa con esto? Que nos fijamos que en el año 53 el inspector que lo llevó a cabo, que es Jesús Ernesto Martínez Ferrando, que era el director en ese momento del archivo de la Corona de Aragón, pues ya empezó a hacer una serie de observaciones del lamentable estado de ese archivo y el que se proponía hacer un nuevo archivo como luego se hizo en la Casa de Cultura. ¿Qué pasa con esto? En la ficha, os he destacado, se basa en la ficha número 5, o si podéis ir, pues hay ahí una serie de elementos técnicos que hablan de términos que a nosotros nos suenan. Admisiones de los nuevos fondos documentales, exposición de códices, microfilm, bibliografía histórica local, y una que he subrayado mucho, que es en el que se procurará reconstruir en lo posible los ingresos de los últimos 50 años. Esto no he dejado por más de ser una cosa curiosa de esta primera inspección de 1953. Pasamos a la segunda inspección documentada, que es la segunda inspección llevada a cabo en el 8 de marzo de 1977 por Vicenta Cortés Alonso, una archivera de pro y de mucha trayectoria internacional, y está indignada, y así lo hace constar en el libro de actas, y dice que requiere una nueva estructuración de acuerdo con sus procedencias o archivos originarios. Ni se puede hacer un programa continuado de búsqueda y salvación de documentos, que falta un cuadro de clasificación de fondos inadecuado, cosas que a nosotros nos suena, pues aquí en el año 77 están ya reclamando esta asistencia técnica y están recomendando cómo hacerlo. ¿Qué es cómo hacerlo? Con diferente origen y procedencia, nueva estructuración de acuerdo con sus procedencias o archivos originarios, un depósito final de documentación, un ajustar las secciones al origen orgánicos de los papeles. Todo esto, todas estas inspecciones, en el fondo lo que se buscaba era una redacción de una guía que comprenda toda la documentación incorporada al inventario de la documentación estatal, que era el objetivo final de estas inspecciones. También se habla de descripción mecanizada, de centro de proceso de datos del Ministerio,
un tratamiento de restauración. Estos son los principales, digamos, términos que se hablan en esta segunda inspección. En la tercera inspección de 1981 ya se habla que hay un cuadro de clasificación mejor formado, que tiene 260 asientos, que en fin, que esto ha dado lugar a la proliferación de diferentes trabajos de investigación histórica, porque las fuentes estaban bien catalogadas. Hay algún tema curioso que a mí me llama la atención, que es previsión de ingresos futuros ya que han pasado los 20 años reglamentarios. Lo pone aquí también, los 20 años reglamentarios para ya su depósito final. Repertorio de instrumentos de información, organización en la catalogación y lo que hemos dicho de investigación y sobre todo seguir ampliando y equipando el espacio y mejorando la situación de personal. En el año 81 fue la última inspección que se ha realizado de archivos en esta comunidad, en las Islas Baleares. Únicamente después, en el mismo año 82, a través de esta inspectora y juntamente con el director del archivo, Antoni Mut, realizaban visitas de inspección a las otras islas. Pero era un poco ya, no claramente como inspección, sino como guía y tutela y como recomendación. Fruto de eso, también en el 82, ya con el Consejo General Interinsular, se creó se dotó desde el Ministerio de Cultura una dotación de 3 millones de pesetas de la época para asesoramiento a archivos municipales. Y entonces es lo que yo he dicho, que de alguna manera es una extensión de esta actividad inspectora. Para no cansaros, luego he citado la fecha de 1992, porque es cuando Antoni Mut, un año que era el director del archivo del Regne de Mallorca, antes de jubilarse en el año 92, pues hace un panorama de cómo está el estado actual, el estado de ese momento de la archivística en Baleares. Y dice, hace falta el censo de patrimonio documental, el catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico, un inventario de los elementos de forma de patrimonio y la correspondiente ley de archivos. Esto como medida general. Como medidas concretas, y esto es fundamental, y voy acabando, fundamental es creación de un sistema balear de archivos y bibliotecas, creación de una junta calificadora de documentación administrativa, formación de los pertinentes elementos de inspección, ampliación del Archivo Administrativo General del Gobierno Balear creado en el 87. Toda una serie de cosas que tenéis en la ficha 10 y a esto os tengo que decir. La ley de archivos no llegó hasta el 2006. Ahora la tenemos recién aprobada el año pasado, 2022. La primera valoración documental se llevó a cabo en esta comunidad en el 2012 y se paró en el 2019. Las inspecciones técnicas, quitando la época de los años 80, no se hicieron ninguna más. La labor de inspección está recogida en la nueva ley. Está recogida porque por actuación, y eso lo tengo que decir por presión de la asociación que presido, de Abadip, se dijo que no podía haber sanciones si no hay inspecciones. Pero esto que pone aquí siempre, si pasamos al artículo 76, me sabe mal, si puedes llegar a la ficha 12, lo pone, en el artículo 76 de nuestra ley, de la Ley 6/2022 de Archivos y Gestión Documental de las Islas Baleares, pone claramente que hay, para el cumplimiento adecuado de esta ley, la Administración de la Comunidad Autónoma y los consejos insulares crearán y regularán servicios de inspección de archivos en el ámbito de sus respectivas competencias. Esto no ha habido nunca. Y también la realización de auditorías. Llevada a cabo esta actividad de inspector, el artículo 77, por personal funcionario debidamente cualificado. Hasta ahora solo ha habido inspección de servicios, no inspección de archivos cualificados como había antes. No ha habido. Cada archivo tira por su campo y a ver lo que llega a hacer. Vigilar por el cumplimiento. ¿Qué corresponde a los servicios de esta inspección cualificada? Velar por el cumplimiento de la normativa, levantar actas de visitas de inspección, la vigilancia de los edificios, procedimiento sancionador, riesgo de daños graves al patrimonio documental, orientar y asesorar. Esta es mi aportación a esta parte de transparencia. No puede haber transparencia, no puede haber cumplimiento de normativa si no hay una guía y si no hay una orientación por personal cualificado. No sé si me he pasado, pero o se os ha aturdido. Esta es mi aportación.
Sonia Torreblanca hablándonos del modelo, una propuesta teórica y metodológica para datos, y también lo va a hacer de manera online. Exactamente, ¿me oís bien? Sí, Sonia, ¿quieres Vale, compartir? Sí, comparto yo la pantalla, no os preocupéis. ¿Veis mi pantalla? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Lo único que yo no os veo, me sabe muy mal. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas. La finalidad de esta ponencia es presentaros una investigación que desarrollé. Te oímos un poco mal. ¿Me oís ahora mejor? ¿Me oís? No os escucho, entiendo que sí que me oís. El objetivo de la ponencia es presentar una investigación que se desarrolló el año pasado, pero que no se ha publicado hasta este año, y digamos que el objeto de la investigación fue desarrollar un modelo para evaluar la calidad de los datos abiertos. Veréis que a lo largo de la ponencia me refiero a este modelo como modelo DQ, modelo Open Data Quality. El objetivo de este modelo es que sea un instrumento para que las organizaciones puedan evaluar la calidad de los datasets publicados en sus portales. Dicho esto, a nivel introductorio no quiero detallar demasiado, simplemente comentaros que esta investigación parte de una afirmación, que es que de nada servirá abrir, ni sirve de nada abrir datos abiertos si estos no se publican con calidad y si estos no son de calidad. Esta investigación parte de dos preguntas de investigación. La primera es, ¿cuáles son las dimensiones de calidad de los datos abiertos? Es decir, ¿qué entendemos por calidad? Y la segunda pregunta es, ¿qué métricas nos permiten evaluar estas dimensiones de calidad? La hipótesis rectora o principal de la investigación es que la unión de diferentes disciplinas, es decir, un enfoque multidisciplinar delante de una problemática común, en este caso la calidad de los datos abiertos, nos permite poder avanzar mucho más en la resolución de esta problemática que no si cada disciplina va por su lado. En este sentido, la investigación parte de 4 disciplinas. En primer lugar, de la archivística y de la gestión de documentos, es decir, de todo nuestro marco teórico, de las ISOs, etc. La segunda disciplina es la que parte de la teoría sistémica, concretamente de la teoría general de sistemas de Bertalanffy y de la teoría cibernética de Wiener. De hecho, una de las hipótesis adicionales de la investigación es que los entornos Open Data funcionan como sistemas cibernéticos. La tercera disciplina es la proveniente de los datos abiertos y gobierno abierto, es decir, para poder desarrollar el modelo se han tenido en consideración aquellos principios rectores de Open Data, pues que los datos abiertos tienen que ser abiertos, reutilizables, primigenios, etc. Y la última disciplina es la proveniente de la gestión de los datos y de la gestión de la calidad de los datos. De hecho, de esta disciplina se sacan 3 principios. El primer principio es conceptualizar los datos abiertos como producto. En segundo lugar, si los datos abiertos son un producto, por lo tanto tienen que tener una calidad, y esta calidad es multidimensional. Y en tercer lugar, el tercer principio es que esta calidad depende de factores internos y externos. Hay una serie de conceptos básicos y no voy a entrar uno por uno. Simplemente comentar que en cuanto a datos, la investigación parte de la idea, de la concepción de que los datos son representaciones de hechos. ¿De acuerdo? Aquí sigo la línea de los estudios críticos de datos, me alejo de lo que es esta visión de los datos como recursos naturales, como petróleo, nuevo oro, porque al final les damos una objetividad que no tienen. Y en último lugar, en cuanto a la calidad de los datos, se parte de la consideración de fitness for use, es decir, son adecuados para su uso. Dicho esto, entro ya de lleno en lo que es en la propuesta teórica y metodológica. Comentaros que a nivel de metodología se tuvieron en consideración, en primer lugar, una revisión bibliográfica. De hecho, se consultaron, se revisaron, analizaron más de 80 obras, entre libros, artículos, etc. También, otro elemento importante de la metodología es que se hizo un análisis DAFO, eso es una herramienta de planificación estratégica excepcional para poder ver un antes y un después. Otro elemento importante es que se realizó una prueba de concepto, luego lo veremos. Es un paso necesario. Cuando se desarrolla un modelo es necesario realizar esta prueba de concepto y poder ver si funciona o no antes de aplicarlo a un estudio real, a un caso real.
Y por último, otro elemento metodológico es el ciclo PDK de la mejora continua, lo cual permitió a lo largo del desarrollo del modelo poder captar, ¿no?, evidenciar errores y poder establecer medidas correctoras. Durante la revisión de la bibliografía se identificaron una serie de problemáticas. Son estas 5 problemáticas que podéis ver en la diapositiva. No voy a entrar una por una. Simplemente destacar la primera, que hay una pluralidad de propuestas en cuanto a dimensiones y métricas, y por lo tanto uno de los objetivos de este modelo es superar esto, es decir, poder desarrollar un modelo unificador, ¿no?, agregado y ampliado de estas métricas y dimensiones. ¿Y qué es lo que se ha desarrollado? Este modelo parte de 2 características generales. El primero es que sirve para ficheros tabulares, es decir, bases de datos relacionales. Y en segundo lugar es que el modelo se desarrolla a través de 3 submodelos: el conceptual, el lógico y el metodológico. El modelo, siguiendo un poco el símil con un cuadro de clasificación, se estructura en 4 niveles. El primer nivel lo asimilaríamos a un fondo. El segundo nivel serían las categorías, es decir, las funciones, esas grandes clases. El tercer nivel, las dimensiones, lo podríamos asimilar a actividades, que serían aspectos particulares. Y el último nivel son los elementos de calidad de los datos. Aquí serían los aspectos mesurables que conforman una dimensión concreta. En la siguiente diapositiva podéis ver el modelo conceptual y lógico en su totalidad. Podéis ver el primer nivel, el segundo nivel, que está conformado por 5 elementos, el tercer nivel, que está conformado por 5, de hecho, si los veis, muchos os sonarán de la ISO 15489, lo que pasa que aquí sí que se ha diferenciado entre usabilidad y disponibilidad. Y el último nivel, que está conformado por cada uno de los elementos. En concreto hay 26 elementos y las métricas son sobre este nivel, sobre cada uno de estos elementos. Y lo que nos da es una totalidad de dimensión. En cuanto al modelo metodológico, comentaros que lo que os he dicho al inicio, en la literatura hay una gran variabilidad de métricas y de dimensiones. Entonces, el objetivo de este modelo metodológico es que sea una propuesta de agregación, pues, a partir de modelos particulares. Por ejemplo, reutilización tenemos Meloda, apertura tenemos las 5 estrellas de Tim Berners-Lee, pero también tenemos ISO, como la ISO 25012, también tenemos el EN y el ENS, que se han utilizado digamos, a nivel de requisitos. Entonces, el objetivo del modelo es de agregación y ampliación. ¿Por qué digo de ampliación? Porque en aquellos casos en que las métricas no se adecuaban o simplemente no había métrica, se ha desarrollado una métrica propia. Luego también vemos que hay diferentes formas de cálculo y escalas de medida. Y aquí os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Tenemos el elemento exactitud y vemos que la forma de cálculo es una fórmula y la puntuación máxima es porcentaje. En cambio, por ejemplo, la granularidad serían 3 preguntas divididas entre 3 y la puntuación máxima es 1 punto. Por lo tanto, vemos que cada elemento tiene su propia forma de cálculo y su puntuación máxima. ¿Y dónde armonizamos? Aquí, en el resultado, en el peso. Se establece un peso en función de cada atributo. Aquí quiero recordar lo que os he comentado, fitness for use, adecuados a su uso. ¿Por qué digo esto? Aquí, como el caso de uso son los datos abiertos, veréis que la reutilización se le ha dado un porcentaje de un 30%, en cambio la privacidad un 10%, porque en principio ya son datos en los cuales no hay elementos de protección, ¿de acuerdo? No hay datos sensibles, etcétera. Pero, ¿qué sucedería si utilizáramos este modelo para otros tipos de conjuntos? Por ejemplo, datos sensibles, pues que tendríamos que modificar, es decir, adecuarlo a las necesidades, al contexto, tendríamos que modificar el peso. En el caso de datos sensibles, la reutilización, obviamente, sería, por ejemplo, 0, en cambio la seguridad o privacidad se elevaría. Otra característica es la forma de cálculo del valor final. La fórmula del cálculo es la puntuación obtenida de cada elemento por el peso que habéis visto entre la puntuación máxima. Sonia, y la fórmula... Dime. Un minuto. Vale, intento ir más rápida. Y la forma del cálculo del valor total del conjunto de métricas es el sumatorio de todo. Hay una tabla de correspondencia, ¿de acuerdo?, en este modelo, que es entre el valor total, que en máximo se pueden obtener 500 puntos, y el nivel de calidad, que puede ser 3 niveles.
Como os he comentado, se hizo una prueba de concepto en 2 conjuntos de datos, códigos postales por municipios de Cataluña y comisarías de los Mossos d'Esquadra. No entraré en todo el detalle, simplemente comentaros que se eligieron expresamente. Entre los aspectos que se tuvieron en consideración es que ya a simple vista se veían diferencias de calidad importantes a nivel de metadatos, a nivel de formato, es decir, de legibilidad por máquina, a nivel de interpretabilidad, es decir, del significado de las columnas. En este sentido, una vez que se hizo las métricas, que se evaluó, los resultados nos mostraban que la muestra 1, que era código postal, tenía más nivel de calidad que la muestra 2, que de hecho era lo que ya se veía a simple vista. Por lo tanto, ¿qué es lo que se pudo obtener de aplicar la prueba de concepto? Pues que el modelo funcional funciona, ya que se captaron las diferencias, se confirmaba una relación entre exactitud y consistencia, ahora no entraré en detalle. También se lanzó una hipótesis que se vio durante la investigación y luego resaltar la importancia de establecer pruebas de concepto porque al final son un proceso de aprendizaje. De hecho, durante la prueba de concepto, lo que os decía, el análisis DAFO, pude realizar un análisis DAFO inicial y final que si os fijáis en el apartado de debilidades, del inicio al final, las debilidades se corrigieron, ¿de acuerdo? Lo que os decía, ciclo PDK de la mejora continua. Identificamos errores y aplicamos acciones correctivas. Ya para acabar, a modo de conclusiones, simplemente esmentar estas 6 conclusiones. El modelo pretende superar las problemáticas que se han detectado, esas 5 que os comentaba. Se trata de una primera versión unificada de métricas y dimensiones que pretende ser una herramienta metodológica para que lo utilicen las organizaciones. El modelo funciona. También se corrobora la hipótesis, de hecho, al unir diferentes disciplinas, diferentes puntos de vista, se puede obtener un modelo más completo e integrador. Hay que pensar que este modelo puede ser complementario con otras técnicas. Lo que comentaba, el modelo realmente tiene una función correctiva. Eso no quita que hay que aplicar acciones preventivas en las fuentes de origen. Por tanto, son complementarios. Y otro elemento importante, no hace falta ser experto o experta, es decir, ser tecnóloga para aplicarlo. Finalmente, destacar, y esto creo que es importante, que desde la gestión documental, desde nuestra disciplina, es posible participar en la investigación vinculada a los datos y también es posible contribuir, construir lo que autores como Joan Soler han denominado la archivística de los datos. Y ya la última diapositiva, aquí podéis encontrar la investigación, pues si queréis mirarla. Y si tenéis alguna duda, alguna sugerencia u observación, podéis contactar conmigo, ya sea a través de la asociación o mediante mi LinkedIn personal. Y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Sonia, por la presentación. A vosotros, gracias. Que no me tengas que sacar las tarjetas, ¿no? Y nos va a hablar, entiendo, desde su perspectiva de una comisión más de transparencia, acceso a la información, otra archivera que también ocupa lugares muy interesantes para nosotros. Bien. En esta ponencia lo que se pretende un poco visualizar es el papel de la archivera o la técnica de gestión documental en un órgano de garantía de acceso a la información pública, como es el caso de la RAID en Cataluña. La presencia de este perfil profesional en la RAID, en el caso de Cataluña, es justo reconocerlo, se debe a una insistente, razonada, justa presión realizada por la Asociación de Profesionales de la Archivística y Gestores de Documentos de Cataluña, que ya antes de que naciera la ley en el 2014, anteriormente, desde casi diría que de junio del 2012 aproximadamente, empezó a hacer una presión muy fuerte en todo lo que son los distintos actores cuando ya se estaba hablando de la ley de transparencia. Estamos hablando desde todos los partidos políticos del arco parlamentario, desde todos los ámbitos profesionales afines al mundo de los archivos y la gestión documental, consejerías de cultura, presidencias, etcétera, a prensa, además, ¿no? Un poco reivindicando el perfil profesional del archivero en el ámbito del acceso a la información pública, que es algo que hemos llevado haciendo desde
décadas, por no decir centurias, y que forma parte de nuestras propias funciones, y parece ser que hasta que no ha habido las leyes de transparencia no se hubiera dado nunca acceso a la información pública. No fue fácil conseguirlo, pero se consiguió algo muy importante y que no recogen en ninguna otra ley, ni en la ley estatal, ni curiosamente en las leyes autonómicas que posteriores se han ido aprobando, con lo cual, bueno, es un caso, digamos, extraordinario. Bien, voy directa al artículo en el que habla de la composición de lo que es la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública y destaco en el apartado 3 donde habla de los miembros, ¿no? Esta que dice que deben ser juristas especialistas en derecho público. Aquí tengo a tres de mis 4 compañeros que son del ámbito jurídico y habla técnicos de materia de archivo o gestión documental. Esta famosa I es una I que se sudó muchísimo, os lo puedo garantizar, muchísimo. Incluso una vez aprobada la ley de transparencia de acceso a información pública en Cataluña, en el momento de nombrar la primera comisión, bueno, se les olvidó la I, digámoslo de este modo, para ser políticamente correctos, y no se nombró ningún archivero en esa comisión. Entonces, bueno, la presión continuó, evidentemente, como podéis imaginar, desde el 2014 en Cataluña ha habido distintos parlamentos por la situación en la que se vivía, pues no nos cansamos, fuimos insistiendo, hasta que con la renovación de la comisión recientemente, nos nombraron en abril de este año, finalmente se consiguió este perfil profesional que, bueno, ha recaído en mi persona, con lo cual, bueno, es un reto profesional importante. ¿Por qué los archivos y el derecho de acceso a la información pública deben estar en un órgano de este tipo? Yo me gustaría poder hacer esta pregunta a cualquiera de los congresistas que han estado durante todo este congreso y me gustaría ver su reacción y sus caras, ¿no? Porque la pregunta sencilla es ¿qué caray hace un archivero en un órgano de este tipo? Bien, pues lo iremos viendo, ¿no? Y lo que queremos poner en valor es que el acceso a la información pública forma parte de nuestro ADN, es de nuestro ADN profesional, es una de nuestras funciones. Nosotros utilizamos técnicas e instrumentos que nos facilitan el acceso a la información. Para vosotros no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Tenemos conocimiento, esto nos lo tenemos que creer, tenemos conocimiento, tenemos experiencia y tenemos algo que probablemente los juristas, con todo mi respeto, no tienen, que es una visión transversal de la organización. ¿Qué nos permite todo esto, no? En el caso de la GAI creo que hemos conseguido aunar estas dos visiones, lo que es el valor jurídico, es decir, el análisis jurídico de todas nuestras reclamaciones, que obviamente debe existir y que tiene que estar muy bien considerado y resuelto y ponderado, con la visión de la gestión documental. Porque analizando la gestión documental nos permite ver el contexto en el que se ha producido la documentación. Y en este momento, en un contexto en el marco de la gestión electrónica, estamos en una situación en la que debemos tener en consideración todos aquellos instrumentos y todas aquellas normas legales que nos dan a la gestión documental esta fuerza para poder garantizar el acceso de forma que sean los documentos auténticos, fiables, íntegros, etc. No podemos olvidar que en esta gestión de documentación electrónica está plenamente integrada, o debería estarlo, no quiero pensar que haya administraciones donde todavía se esté en este proceso de implantación, y que sin un buen sistema de gestión documental el acceso resulta imposible. Sin un buen sistema de gestión en la administración electrónica no se puede acceder a la información. ¿Qué se ha hecho? Bueno, se ha incorporado como un fundamento jurídico para todas aquellas reclamaciones que se están resolviendo de forma estimatoria, o estimatoria total o parcial, un fundamento jurídico pensado solo para la gestión documental.
Y empezamos aquí a nombrar leyes, yo solo las apunto, no es necesario ahora entrar a hablar en todas ellas, pero claro, hablamos ya de la ley de patrimonio cultural catalán, que habla del documento que integra el patrimonio documental, el decreto 76 en el que se regula el sistema de gestión en el ámbito de la documentación de la Generalitat de Cataluña, la ley de archivos, el Real Decreto 4/2001 que regula el esquema nacional de interoperabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, estos, uno que es especialmente importante y que resulta muy relevante por el tanto por ciento de reclamaciones que tenemos del ámbito de la administración local es la aparición del Real Decreto 128/2018, que en realidad lo que está un poco es, en este fundamento, es recordando a los secretarios en su competencia de directores de los archivos, que son los responsables de promover una gestión documental y que esa información sea accesible. Porque muchas veces nos encontramos en las reclamaciones que parece como si esto no fuera con ellos. Es decir, bueno, es que no se encuentra esta documentación o no la tenemos a disposición. Bueno, a ver, ¿de quién es la responsabilidad última de la documentación que se está generando en esta administración local? Por lo tanto, en este fundamento jurídico lo hemos incluido siempre en el caso de la administración local. Y, sí, quiero ir muy rápido. Otros aspectos que, bueno, por primera vez aparecen en nuestras resoluciones es cuando hablamos de las tablas, las tablas de valoración, clasificación de documentos, descripción, esquema nacional de interoperabilidad, las normas técnicas, el esquema nacional de seguridad, hablamos de metadatos, de acceso a datos, de formatos, de soportes, y a veces pensamos, cuando las primeras reclamaciones que empezamos a cocinar en esta línea, pensamos, bueno, aquí cuando lo reciba el señor secretario, a lo mejor se le cruzan un poco la visión de decir, bueno, ¿qué caray me están diciendo? Bien, bueno, ay, perdón. Se ha recorrido un gran camino. Queda mucho por recorrer, es evidente. Sin archivos, insisto, y sin sistema de gestión documental, no hay acceso a la información. Solo así conseguiremos un nivel óptimo de calidad y transparencia. Y el hecho de que aquí os pongo el link donde están todas las resoluciones destacadas de la GAI, que están traducidas al castellano, y en las que podéis ir viendo cómo han ido evolucionando la aplicación de los criterios de gestión documental en nuestras resoluciones. Es más fácil que yo empezara aquí a hablar de ellas. Lo que es un caso extraordinario, parece ser, en Cataluña debería ser ordinario. Y lo que a veces a mí me abruma es pensar que soy la única archivera en órganos de este tipo a nivel estatal, pero es que incluso a nivel quizá europeo. Y ya por no decir más, porque entonces ya la cosa me pongo como mucho más nerviosa, ¿no? Pero esta debería ser la normalidad. Y me gustaría que la normalidad fuera que se pudiera hablar de archivos de gestión documental y transparencia en ponencias inaugurales, por ejemplo, en congresos de transparencia de este tipo, que no ocurre, se habla mucho de todos los ámbitos jurídicos, que también es... Pero deberíamos hablarlo con esta normalidad, y si no está ocurriendo es porque no es lo normal, y de hecho, con la prueba un botón, ¿no? Solo en Cataluña está ocurriendo esto. Bien. Lo pongo aquí. De antes no era. Lo voy a mandar en PDF. Sí, porque estaban en formato plan. Sí, no tenía formato. Cambiándole la extensión. Bueno, ahora ya he abierto. Vete sentándote. Y te rogamos que sea menos de 9, menos
Porque en teoría teníamos que acabar en 5 días ¿Es? ¿Cuál es? ¿Dónde lo descargo? ¿Cómo se llama? Ahora no la veo. ¿Ya? 8 minutos. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer haber escuchado las presentaciones anteriores. Quiero decirles que todos los problemas que expusieron, todos los estamos viviendo en México y creo que a mayor escala que aquí en España, por lo que he visto. Y uno de los temas por los cuales, por las razones por las cuales decidí incorporarme en esta mesa fue justamente por lo que acaba de comentar la compañera comisionada, el tema de que en México la archivística, a pesar de que es el cimiento sobre el cual se construye el derecho de acceso a la información, se encuentra completamente olvidada, ¿no? Entonces, yo me he tratado de involucrar mucho con los temas archivísticos para tratar de pues, ayudar, ¿no?, a que los sujetos obligados cumplan con todas sus obligaciones de transparencia, pues que son bastante complejas. Y además, la razón por la cual abordo este tema en particular es porque quiero que vean la complejidad que enfrentamos en un estado federado como Jalisco, que es el equivalente a una comunidad Jalisco, por los plazos tan breves que tenemos para entregar información, ¿no? Entonces, no sé qué pongo aquí. Ok, entonces, bueno, primero como antecedente quiero que vean la gran diferencia de tiempo que hubo, casi 2 décadas, entre las primeras leyes de transparencia que tuvimos en Jalisco, primero y luego en México, y las leyes de archivos, ¿no? Entonces, primero llegó la apertura institucional, pero sin estar acompañada de normas que, pues, rigieran en cómo se iban a organizar esos archivos. Entonces, todo fue empírico, o sea, todo fue sobre la marcha. Conforme se iba pidiendo información, se iba tratando de descubrir la manera de organizarla mejor para poder cumplir con las obligaciones de transparencia. No porque hubiera obligaciones de archivo, no existían las obligaciones en materia de archivo. Había obligaciones en materia de acceso a información, de transparencia, de apertura gubernamental, pero no de archivo. Entonces, ahí fue donde se empezó a improvisar. Cada quien empezó a ver cómo se organizaban sus propios archivos, ¿no? En 2013, en Jalisco, hace ya 10 años, se expide una nueva ley que fue y sigue siendo la ley más avanzada de transparencia en todo México, en donde se establece un plazo de 8 días para atender una solicitud de acceso, contados al día siguiente de que se presenta la solicitud, ni siquiera de que la recibe el área que tiene la información, de que se presenta la solicitud. Entonces, si tienen 8 días en Jalisco, tenemos 8 días para entregar la información. Imagínense lo que pasa en estos 8 días si no existe un archivo. Hasta el 2014 se elevó a carácter constitucional la obligación de mantener archivos actualizados. Antes de 2014, insisto, desde 2001, 2002 teníamos ley de transparencia, pasaron 12 años para que se existiera esta obligación y se le dio al legislador, pues, del transitorio, un plazo de 1 año para regular el tema de archivos. Pues pasaron casi 5 años para que lo hicieran. O sea, duró casi 5 años la obligación constitucional, pues huerfanita sin ley, ¿no? Estaba la obligación, pero no teníamos una ley de archivos que lo digamos, regular. Entonces, bueno, de acuerdo a nuestra ley en México, hay un tipo de información que existe en todos lados, que es la información protegida. Entonces, el proceso de información, perdón, el proceso para proteger información o para clasificar información es bastante complejo. Y si existe un retraso de un solo día en pasar ese proceso, no se pueden cumplir los 8 días. Entonces, ¿qué hemos visto en Jalisco? Pues que se han dado casos de autoridades que clasifican información que no tienen en sus manos porque no la encuentran
y mejor la clasifican. No, de verdad, o sea, nos hemos encontrado casos de que se clasifica información con tal de no reconocer que no existe. ¿Y por qué no? Porque si reconocen que no existe la información, de acuerdo a la ley, se tiene que presentar denuncia ante la Contraloría de la propia entidad y se tiene que buscar al responsable de que no esté la información. Entonces, la materia archivística, por lo tanto, se ha vuelto muy relevante y, sin embargo, no hay expertas, no hay expertos en la materia en Jalisco. Los cuento yo con una mano o con máximo las dos, expertos y expertos en esta materia, y están muy descuidados, están muy olvidados, ¿no? Apenas estamos tratando de que las autoridades tomen con seriedad, porque si uno le habla a un alcalde, una alcaldesa del tema de archivos, es el último en su lista de prioridades, ¿no? La transparencia, pues más o menos, pero no entiende que va completamente vinculado un tema sin el otro. O sea, el archivo es la materia prima de la transparencia. No se puede hablar de transparencia si no tenemos los archivos actualizados. Porque ¿de qué nos sirve que esté la información ahí en una bodega o en un archivero si no la encontramos? ¿No? ¿De qué nos sirve si no la encontramos? Y hay una figura interesante. Bueno, les platico muy rápido el ciclo de clasificación para que me entiendan esta figura de la inexistencia en México o en Jalisco. Bueno, primero inicio de la clasificación. La clasificación de un expediente puede iniciar en 3 momentos. Primero, si alguien solicita el expediente. Segundo, si hay que publicarla. O sea, aquí dicen publicación proactiva. Publicidad activa, ahí tenemos obligación de transparencia. O cuando lo ordena puede ser un órgano garante, puede ser una autoridad judicial. Cuando llegue ese inicio, el área generadora, el área que tiene la información, tiene que analizar el caso y detectar si hay 2 tipos de información. Primero, si hay información confidencial, o sea, datos personales básicamente, automáticamente los tiene que proteger, ¿no? Los tiene que testar. Y segundo, si hay información reservada. Si hay información reservada es aquella que pueda poner en riesgo el propio funcionamiento del Estado, seguridad pública, seguridad nacional, poner en riesgo la vida de alguien, etcétera, etcétera. El debido proceso, lo que sea. Ahí están obligados a hacer una prueba de daño. De esta prueba de daño pasa al Comité de Transparencia. Pero ¿qué pasa entre el 3 y el 4 si no se encuentra en el 2 la información? Que el Comité de Transparencia, todos los entes obligados en México tienen obligación de tener un Comité de Transparencia que esté integrado por el titular del sujeto obligado, puede ser el municipio, el alcalde, la alcaldesa o quien designe, lo puede delegar, por el área de transparencia y por la Contraloría. Por lo menos esas 3 personas tienen que formar parte del comité, más se pueden sumar más servidores públicos, dirección jurídica, etc. Si el área generadora no encuentra la información, tiene que informarle al Comité de Transparencia y el Comité de Transparencia tiene que dictar las medidas que sean necesarias para desarrollar una búsqueda exhaustiva. Nuestra ley señala que la búsqueda exhaustiva tiene que estar respaldada con un acta donde se señalen circunstancias de modo, tiempo y lugar de la búsqueda. Tienes que decir literalmente qué cajón abriste, dónde estaba el cajón, en la oficina de quién, cuántas personas estaban ahí buscando, a qué hora lo buscaste, de qué día, etc. Si no se cumple con ese requisito, el órgano garante puede determinar que no se cumplió la obligación de búsqueda exhaustiva, porque muchas veces le ponen, lo busqué exhaustivamente y no lo encontré. Y hay 2 posibilidades: que exista forma de reponer el documento, en cuyo caso se tiene que volver a generar, o que ya no exista forma de reponer el documento por la razón que sea, en cuyo caso se debe de dar la vista a la Contraloría, ¿no? Y ya se me acabaron los 8 minutos, pero bueno, a lo que voy es que de estas búsquedas exhaustivas hemos detectado, tenemos ahí una enciclopedia de búsquedas exhaustivas, y hemos detectado un área de oportunidad archivística enorme. ¿Por qué? Porque justamente en las búsquedas exhaustivas nos damos cuenta que no existen los cuadros de clasificación documental actualizados en prácticamente ninguna autoridad en México. Son muy poquitas las que tienen un cuadro realmente actualizado, una guía de clasificación actualizada, un catálogo de distribución documental actualizado. O sea, estamos verdaderamente en pobreza extrema en México en este tema también. Entonces, creo que pues ustedes, como digamos expertos en estas materias, pues todo lo que he escuchado hoy, de todo he tomado nota, espero que nos compartan las presentaciones, o no sé si ya están en online, pero me llevo muchísimo a México de todo lo que escuché hoy, de todas las exposiciones.
he tomado nota de algo y que les podría ayudar mucho ya. Y tampoco hay comisionadas ni comisionados archivísticos. Me incluyo yo. En Jalisco ya se reformó la ley, ya se le puso esa I, no la tenía, se reformó apenas en 2019 a raíz de esta ley de archivos. Se reformó esta ley de transparencia y se le puso la I al perfil de puesto en la ley. Muchas gracias. Sí. Sí. Pues a continuación interviene Pablo Fernández y nos va a hablar de la ley de acceso específico a los archivos, visto que como sabéis en España la ley de transparencia ha dejado fuera, digamos, que solo se debe aplicar de manera supletoria a los documentos que ya estén entregados, los pedidos en archivo central, histórico, intermedio, histórico y demás. En parte, confiamos que vas a ser rapidísimo, ¿verdad? Porque tienes una capacidad de síntesis, porque en principio tendríamos que estar en el debate desde la... no sé si se me escucha. Vale. Bien, pero que te escuchen también la gente que está en línea. Básicamente, bueno, aparte de esta vez, en vez de hablar del papel de la gestión de documentos como soporte de los sistemas de transparencia, voy a hablar de cuando la transparencia, cuando el acceso a la información se hace en los archivos, ¿vale? Porque, por lo menos en España y en muchos otros países del mundo, se cuenta con un régimen específico, no porque nosotros, los archiveros, hayamos dicho, por favor, queremos un régimen especial para nosotros, sino todo lo contrario. De hecho, en las Cortes Generales, cuando se estaba tramitando la ley de transparencia, en el proyecto de ley había una disposición adicional primera a que se remitía al régimen de los archivos cuando los documentos estuvieran en los archivos centrales de los departamentos. Por presión, entre otros, de las organizaciones profesionales de archiveros y archiveras, se consiguió eliminar esa mención, pero al no haber ninguna mención expresa a los archivos y a la gestión documental en la ley de transparencia, con posterioridad, primero desde la Abogacía General del Estado, en un informe, y con posterioridad el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España haciendo suya esa interpretación, dijeron, no, una de estas materias que debe elegirse por su regulación especial es el acceso a los archivos. ¿Qué pasa con esto del acceso a los archivos? Pues bueno, pues es que lo cierto es que contamos una legislación muy pobre, en muchos casos no actualizada con posterioridad a la aprobación de las normas, tanto estatal como autonómicas de transparencia, y cuando existe no está muy claro cuáles son las reglas de juego. A ello hemos de sumar que no existe jurisprudencia apenas relativa al acceso a los archivos públicos y, por supuesto, no existe doctrina de los órganos garantes. Pero, lamentablemente, y yo creo que es una de las cosas por las cuales el ámbito legislativo está tan pobre en esto y eso merma la metodología y la práctica profesional, es porque, aunque somos conscientes de que estamos en el ADN, ¿no?, decía Merced, de la información pública, lo que no hemos hecho ha sido exponer cuál es el genoma archivístico. Es decir, vale, hay un régimen específico de acceso a información pública a los archivos. Bueno, ¿y cómo es ese régimen? ¿O cómo debería ser? ¿Cómo pensamos los profesionales y cómo piensa la sociedad que debe ser? He destacado aquí 4 elementos que pueden caracterizar. Me faltan 2 y los voy a mencionar muy rápido. Uno de ellos es el momento. Y voy a mencionar el momento de, bueno, a partir de qué momento, sobre todo en un contexto electrónico. Que aquí ya no hay transferencias del papelito del archivo de oficina al archivo central. En un contexto electrónico, ¿en qué momento? Mencionó Rosario antes los trabajos de la Comunidad Valora. La Comunidad Valora está disponible en la revista TRIA de acceso libre, la revista de la Asociación de Archivos de Andalucía, una metodología para la determinación de esos plazos mínimos de conservación que marcarían cuál es el momento en el que se transfiere al archivo, es decir, cuándo entra en juego el régimen de acceso a los archivos públicos. Pero bueno, no voy a entrar ahí y además es un modelo que está basado en criterios objetivos y transparentes. Se puede saber a priori cuáles son los criterios que se han empleado. ¿Vale? Yo remito ahí. Aparte de eso,
Me voy a centrar en estos cuatro criterios, digamos, y luego añadiré otro muy brevemente. En primer lugar, es la naturaleza del derecho de acceso a los archivos públicos. ¿Por qué se accede a los archivos públicos? No lo tiene claro el legislador. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuánto se accede a los archivos públicos? No lo tiene claro la sociedad y en muchos casos no lo sabemos ni siquiera los propios profesionales. ¿Cómo se accede? Quizá eso es lo que más conocemos porque es muy parco el procedimiento, pero debería de desarrollarse. ¿Y cuáles son? Y por otro lado, las limitaciones, que son diferentes al régimen general. Voy a empezar por el impacto porque a veces no hemos sabido contestar, no hemos sabido los profesionales difundir esto, ¿no? El número de solicitudes de acceso a los archivos es mucho mayor que el de acceso a la información pública por el régimen general. Luego habrán dirán, bueno, no, es así. Datos del Ayuntamiento de Madrid, donde yo trabajo, el año pasado se hicieron 2.000, creo que estoy hablando de memoria, de unas 2.250 solicitudes de acceso a la información pública por la vía de la ley de transparencia. Todo esto lo contesta todo el ayuntamiento, a través del sistema organizado. Solamente el archivo de Villa, que es el archivo histórico del Ayuntamiento de Madrid, a través de las solicitudes, hizo 5.000. Es decir, más del doble, de las cuales 4.000, ya por ir avanzando un poco más de qué es lo que se pide, eran expedientes urbanísticos, sobre todo licencias de obras, licencias de actividad. Bueno, añado también que este volumen puede que aumente si se transfieren, si se capturan antes en el archivo electrónico, con plazos predeterminados y ágiles, ¿no? Igual a los 5 años esto ya está. Pero generalmente se dice, bueno, claro, pero es que eso no es transparencia. Porque no, claro, la ley de transparencia, como dice en su exposición de motivos la norma estatal, dice, sirve para el escrutinio de la acción de los responsables políticos. Bueno, por poner también un ejemplo de mi organización, y relacionado con expedientes urbanísticos, cuando hace unos meses hubo un desgraciado accidente en un restaurante en Madrid, por el cual se quemó un techo, pues salió gente pues, diciendo, no, es que no tenía licencia para tener cocinas en ese establecimiento, incluso sacaron imágenes que se habían sacado de información urbanística que está colgada en el Ayuntamiento de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid, haciendo uso del Archivo Central de Urbanismo, el archivo, dijo, no, oiga, mire, aquí está el expediente y aquí está la licencia, y cualquier persona ejerciendo su derecho de acceso a la información pública obrante en los archivos podría haber accedido a ese expediente y haberlo comprobado, ¿vale? O sea, y eso es el escrutinio de la acción de los responsables políticos. Pero es que además parece que hay derechos y bienes jurídicos que valen más que otros. Como no, es que claro, vosotros sois ya cosas de la investigación y tal. Bueno, es que el acceso a la cultura, la ciencia y la investigación científica son derechos constitucionales también. Y luego es que además el acceso a los archivos es un instrumento para ejercer derechos personales y colectivos que no son moco de pavo, que es el derecho a la propiedad. Es que esto, un expediente de expropiación de hace X años, o no sé, para saber quiénes son, en el caso de adoptivos, quiénes son mis padres biológicos, se acude a los archivos. Son temas de identidad personal, de identidad colectiva, de memoria, de reparación de derechos, incluso humanos, en caso de violación de derechos humanos. Entonces, no es ninguna tontería el acceso a los archivos públicos. No es una cosa menor en comparación con... ¿Cómo es el procedimiento? Este es otro tema que, bueno, en general es un acceso más formal, en general la consulta es libre, no se requiere una especial concreción del objeto de las solicitudes, en otro caso sí, y de hecho también en ocasiones es la propia persona interesada la que tiene que bucear y navegar entre grandes volúmenes de información. Los archivos, por supuesto, proporcionan instrumentos de información y referencia, dan un servicio añadido. Además, le voy a ayudar a usted a que lo localice usted. Yo no le voy a hacer la investigación, pero no le voy a reelaborar la información, pero le voy a ayudar a que usted lo encuentre. Bueno, también que el acceso a la información se puede realizar de forma inmediata, no solamente pues, por un acceso telemático y me mandan el expediente, no. Puedo ir y verlo en persona. Un tema problemático es el tema de los límites, ¿no? Porque se entiende que el acceso a los archivos públicos, por el hecho de que ya ha transcurrido cierto tiempo, es más relajado, tiene menos límites que el régimen general, ¿no? Entonces,
hay algunas normas, pero no todas, que sí que incluyen un plazo específico por el cual los límites generales se extinguen, ¿no? Esa es la regla de los 30 años que se habla y que no es algo nuevo, pero que lleva implantado en países de nuestro entorno décadas, ¿vale? Pero aquí en España es algo nuevo y ha venido a través de la normativa autonómica en materia de archivos y en algunos casos la de transparencia, ¿no? Son esos casos los de la Ley Canaria, la de Castilla-La Mancha, Cataluña, la de Galicia, la reciente de Madrid de este mismo año y la Ley Navarra. Y junto a ello está un plazo ahí muy difuso, que es uno de los temas que se deben de solucionar, que es el tema de los plazos de acceso cuando entra en juego datos de carácter personal, en los plazos de 25 o 50 años enfocados a lo último, pero no se sabe hasta qué punto tenemos eso. Entonces, desde aquí mi llamamiento a que nosotros mismos, no solamente desde la doctrina archivística, sino también la doctrina jurídica, se trabaje en analizar cuál es esa caracterización del régimen de los archivos públicos para poder influir también en la legislación y que la práctica para los profesionales de los archivos sea, por supuesto, mucho más fácil y haya garantías tanto para los usuarios del acceso a la información pública como las personas que aparecen reflejadas en los documentos o los bienes y derechos que han de protegerse conforme a la normativa vigente. Siento haberme pasado mucho y haber ido tan rápido. Muchas gracias a todos por haber intentado cumplir el tiempo y demás. Es verdad que se nos ha ido un poco y tenemos, bueno, pues unos escasos 10 minutos para el debate final. Así que no sé si alguno quiere intervenir, quiere plantear algún tema. ¿Tenéis alguna pregunta o queréis retomar algo de lo que hemos visto tan rápido, que también es una opción? ¿Algún tema que se ha quedado ahí? No, a mí me gustaría sobre lo que ha explicado Francisco, cómo disciernen entre lo que es SAIL como tal y lo que entra por archivo público. ¿Sabes? ¿Y cómo lo cuantificáis a la hora de indicar cuáles son las solicitudes de acceso a la información pública en términos generales a recurrir al ayuntamiento? O sea, ¿cómo hacéis esta distinción? Si también disponéis de algún reglamento interno para cómo dividir en áreas, un poco eso, porque a veces cuesta diferenciar cuándo se trata más de transparencia y cuándo es meramente archivo. Bien, para empezar, llevan dos canales diferentes, entonces es fácil. O sea, y generalmente, es decir, cuando alguien hace la solicitud de acceso a la información pública en archivos, por lo menos en el archivo Villa, pero en cualquier otro archivo, las que se hacen de forma telemática, que son las únicas que son formales, o sea, que escriben, y en algunos casos es por un mero correo electrónico, no hace falta, únicamente hay que hacer una solicitud formal cuando se quiere acceder a la documentación que se presume que puede tener alguna limitación. En otro caso, la consulta es consulta libre. Llegas, generalmente, y sobre todo en este mundo todavía de papel, en el archivo todavía es de papel, se llega al archivo presencialmente, quiero ver esto, bueno, pues usted aquí tiene esta base de datos, puede consultar, quiero esta caja, y lo ve. Y eso, porque eso, ni siquiera en esta estadística que he mencionado yo, no está cuantificado el acceso en sala, la consulta en sala, sino solo aquello que se ha hecho de forma telemática, que ha tenido una contrapartida y se le ha mandado una copia digital del expediente a la persona. O sea, son dos sistemas diferentes. Sí que hay un sistema controlado por la Subdirección General de Transparencia, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, que todas las solicitudes de acceso a la información pública pasan por allí y se derivan al área del gobierno, a la concejalía, en este caso, digamos, competente en la materia, y se realizan a través de la Secretaría General, a un órgano transversal de cada área del gobierno, en este caso, incluidas las que nos llegan a nosotros. Cuando ya corresponde, alguna vez que nos ha llegado, está ahí, pues muchas veces se facilita por la vía transparencia. No es obvio para decir, no le vamos a hacer a este señor o a esta señora que diga, no, se inadmite la solicitud, hágalo, vaya al archivo. No, se le facilita la información y ya está. Pero bueno, en puridad, si nos ponemos unos, no, oiga, usted por nuestra vida. Pero vamos, es simplemente eso, porque se contabiliza así porque va por dos vías diferentes. Y es mucho más informal, digamos, la de los archivos. Bueno, yo ahí añado,
En los archivos centrales, por ejemplo, de la AGE, en teoría estamos obligados a tener un procedimiento específico de acceso al archivo que está en sede electrónica. Entonces, en sede electrónica, digamos que vas a tener diferentes opciones. Eso llega directamente al archivo y tiene otra regulación, otro reglamento por detrás. Por ejemplo, el silencio, en teoría, según el Real Decreto 1708, es positivo. Si no contestamos en plazo y llega al archivo, en teoría, tendría que ser silencio positivo. Pero sí que va por dos carriles, lo que pasa que afortunadamente con el tiempo, y gracias a los compañeros y a Julián Priori y demás, sí que ya en transparencia se han enterado de que los archivos estamos y que a lo mejor la oficina no tiene la información porque no tiene los documentos, porque los ha transferido al archivo, y entonces nos los derivan, no los inadmiten, porque como dice Paco, podrían hacer eso. No, yo te lo inadmito y ahora le doy la petición al archivo. No, nos lo derivan y respondemos nosotros. Yo he hecho a raíz de eso. Otro modelo, que es el que tenemos en el Ayuntamiento de San Juan de Vallès, en Cataluña, que es donde estoy yo como archivero. Nosotros, de hecho, el archivo ya no se llama archivo, es un departamento de acceso, control y gestión de la información, pero nosotros sí que consideramos un único canal, que es el de la SAI. Y nosotros somos la unidad que controlamos todo el acceso a la información pública, sea límite de archivo o sea... De hecho, cada uno está muy claro que la ley que determina el acceso a cada una es la ley de transparencia. Uno de los límites de aplicar, los límites específicos de la ley de archivos. Por eso no convierte una solicitud a nosotros en una solicitud que no sea de acceso a información. Por tanto, el trámite es el mismo. Yo cuando saco, que nos toca a nosotros sacar las estadísticas anuales de acceso a la información pública, incluimos, claro, San Juan es pequeño, 1.000 habitantes, menos 90.000. Y nos acabo de sacar ayer y teníamos el año pasado, hasta junio del año pasado, de este año, teníamos unas 300 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales sí que dividimos las que son de interés privado y lo que decimos nosotros para diferenciarlas de la relevancia pública. Las de relevancia pública serían estas clásicas ahí, digamos, que son de acceso general, pero para mí es lo mismo. El 9% de las 300 solicitudes de acceso a la información pública son de relevancia pública. O sea que estamos hablando de que el 91% son quiero ver los planos de mi casa o quiero hacer el negocio a lo que nos. Pero para mí, para nosotros lo consideramos como todo como uno de estamos ahí. Lo digo porque son modelos diferentes que pueden coexistir. Que yo lo decía más en el ámbito universitario, que nos encontramos que las bibliotecas del archivo, las peticiones vienen pues, de terceros, de los mismos profesores, de representantes de los trabajadores, etc. Y entonces, claro, a veces la información que entra por la sede electrónica a través de un SAI la gestionamos desde transparencia y luego hay también las solicitudes que salen a los propios centros o escuelas por parte de estudiantes, de padres, entonces hay algunas que sí que nos las recordan y otras que dan ellos mismos la información. Pero ¿qué pasa? Los límites. Cuando hay datos personales, claro, hay gente que está más concienciada y, ojo, y te pregunta al DPD y entonces pues se mira cómo se da la información, etc. Pero a veces se da de forma indiscriminada y pierdes el control. Entonces, claro, también quería ver cómo, más o menos qué sistema llevan para si vincularlo todo a través de un camino, o sea, de un mismo sitio, o tenerlo descentralizado y luego a final de año académico, año natural, pues juntar todas las solicitudes y tener un poco el baremo de qué ha entrado, sobre qué ha entrado, y bueno, y era también pues, ver un poco. Gracias. No, agregar que en México es igual, o sea, cualquier solicitud de acceso a un documento que existe en el archivo, se le da trámite de acceso a información y con los plazos más breves, pues nadie haría una solicitud directa al archivo, que no existe, pues, pero si existiera la forma de acercar y mejor haces una solicitud de acceso a información. Con 8 días no me extraña. Con 8 días para contestar. Entonces, excepto que fuera el archivo histórico, pues el archivo histórico sí tienes que ir físicamente o ver el modo, pero todo lo que es archivo de trámite de concentración, cualquier solicitud para acceder a un expediente, pues es vía acceso a información pública. Y una pregunta que quisiera contestar, aquí en España, ¿cómo va el tema de la digitalización de los documentos públicos? Como lo comentaba ahorita el compañero de Madrid, que casi todo está en papel. Pero, ¿no? No, el acumulado sí, pero yo, por ejemplo, en mi organización podría, no quiero dar un dato que sea erróneo, pero
creo que el 90%, y siendo muy conservador, el 90% de la actividad que lleva a cabo la Administración Municipal de Madrid se lleva a cabo por medios electrónicos. O sea, siendo muy generoso, hay cosas, hay servicios públicos, ese servicio público también es la venta de boletos en un teatro municipal, ¿no? Y que se hace en papel, ¿vale? Eso sí, yo otro tipo de como los boletines de multa de la Policía Municipal, eso está digitalizado desde hace tiempo. Creo que quitando excepciones, y yo creo que en las administraciones españolas la mayor parte está igual, por imperativo legal, ¿no? Desde hace tiempo. O sea, pero la ley te obliga a digitalizar todo. No, retrospectivamente no. No te obliga retrospectivamente, pero a partir de un determinado momento, se dice, pues a partir de 2015, digamos, un cierto retraso. 2015, ahí está, cuando entra en toda la fuerza, se dice que toda la actividad, lo que pasa es que bueno, no es cierto que todas las administraciones públicas desarrollen su actividad íntegra por medios electrónicos a partir de esa fecha, pero se supone que sí. Pero todavía falta mucho por hacer, diciendo que no todas las administraciones llevan el mismo ritmo. Depende de la naturaleza del documento, ¿no? En México es que es uno de los temas, como están actualizados los documentos archivísticos, pues muchos sujetos obligados no saben que sí, que no digitalizar, pero en teoría tiene que haber un proceso donde identifiques que digitalizas. Pero te refieres a digitalizar documentos antiguos, por así No, decirlo, hacia adelante. Exactamente, la tramitación electrónica. Sí, hacia adelante. Pero incluso hacia legalmente no estoy sería obligado. imposible digitalizar todo, ¿no? O sea, si yo mando un memo pidiendo que me hace falta plumas y una engrapadora, pues eso no tiene valor documental para digitalizar. Pues eso sí que está digitalizado y no hace, si no utilizas el sistema no te dan nada. Ok, porque es digital, pero ahí sí que eso está fácil. De eso todavía se hace llevando el papelito. Seguro que algunos sí, lo que pasa es que legalmente nosotros sí que estamos obligados. Luego rascas, si es verdad que vas a las oficinas y una parte está en papel, la otra no. Luego, bueno, sí, será digital, pero está guardado. Bueno, esto supongo que es un mal de todas las administraciones. ¿Dónde está guardado eso? Pues que tiene buenas prácticas, tiene una carpetita Windows es amarilla, que no. O sea, luego el mundo es muy amplio para todos. Sí, porque por ejemplo, ese memo, en teoría, hay un documento previo a la impresión, pero ese documento no existe realmente en el marco jurídico, ¿no? O sea, informes, nos vemos una lista de informes de unos datos, ¿no? Que se generan en el momento, pero que no... O sea, cobra vida hasta que lo firma el funcionario, no cuando es el bloque antes de que se imprime, ¿no? Entonces, pasa lo que dice el compañero, todos esos docs se borran, ya que acaba la administración, gigas enteros, miles de documentos que tienen mucho valor porque son, ¿quién habla de datos abiertos? La compañera que está ahí conectada, ¿no? Están en datos abiertos y a la hora que los digitalizas pierden esa propiedad. Lo siento mucho, pero vamos a tener que cerrar porque son ya una carga de cada hora y nos queda el edificio.